En el divorcio, mi ex me dejó sin nada y terminé como camarera en un hotel. Ayer atendí a un huésped multimillonario. Cuando extendió la mano, vi la misma marca de nacimiento que tengo en mi muñeca. Curiosa, le pregunté su nombre. Respondió, y me di cuenta de que era el mismo del bebé que perdí hace 30 años. El Hotel Imperial no contrata a mujeres de más de 50 años para servir en su prestigioso restaurante. Prefieren jovencitas guapas con sonrisas radiantes e historiales impecables. Pero cuando tu currículum incluye ex esposa de Javier Torres y tus referencias incluyen a algunas de las personas más ricas de la ciudad, se hacen excepciones. Incluso cuando tienes 52 años, con hilos de plata entre tu cabello antes cobrizo y líneas alrededor de tus ojos que cuentan historias tanto de risas como de dolor. Llevaba trabajando aquí 5 años, desde que Javier me despojó de todo en nuestro divorcio. La ironía no se me escapa, que ahora sirvo bebidas a las mismas personas que una vez se sentaron en mi mesa. La mayoría finge no reconocerme. Los pocos que lo hacen ofrecen sonrisas compasivas que queman más que la indiferencia. Sofía, estás en la sección VIP esta noche, me informó Elena, la jefa de sala, cuando llegué para mi turno. El señor Solís se aloja en el ático. Rara vez baja a cenar, pero cuando lo hace, espera un servicio perfecto y discreción absoluta. Asentí, sin mostrar ninguna reacción. Mateo Solís, multimillonario tecnológico, innovador en energía, notoriamente privado. Todo el mundo sabía de él, pero pocos lo conocían. Había servido a celebridades y gente poderosa antes. Esto no era nada nuevo. La zona de comedor VIP permaneció vacía hasta precisamente las 8:00, cuando llegó solo, sin el séquito habitual que acompaña a los ricos. Alto, con el pelo oscuro peinado hacia atrás desde una frente ancha, se movía con una confianza tranquila. Cuando me acerqué a su mesa, noté que era más joven de lo que esperaba, quizás a principios de sus 30. Buenas noches, señor. ¿Puedo ofrecerle nuestra selección de vinos? Mantuve el distanciamiento profesional que se había convertido en una segunda naturaleza. Agua, por favor, sin gas. Y tomaré el menú de degustación del chef. Su voz era suave, pero decidida. Coloqué el menú sobre la mesa. Cuando extendió la mano para cogerlo, su manga se subió ligeramente, revelando una distintiva marca de nacimiento en su muñeca derecha. Una forma de media luna, pequeña pero inconfundible. Se me cortó la respiración, idéntica a la mía, idéntica a la que tenía mi bebé cuando nació prematuramente hace 30 años, solo para irse horas después. La botella de vino que sostenía casi se me resbaló de los dedos repentinamente entumecidos. Me recompuse, pero no antes de que él lo notara. ¿Se encuentra bien?, preguntó, genuinamente preocupado en lugar de irritado. Sí, señor. Le pido disculpas. Recuperé la compostura, pero mi corazón latía tan violentamente que estaba segura de que podía oírlo. Durante todo el servicio, me encontré lanzándole miradas furtivas. No era solo la marca de nacimiento. Había algo inquietantemente familiar en el arco de su ceja, la forma de sus manos. Tenía mis ojos, no solo el color. Ese peculiar gris azulado que parecía casi plateado bajo ciertas luces, sino la forma, la manera en que se arrugaban ligeramente en las comisuras cuando hablaba con el sumiller. Y estaba la barbilla de Javier, con esa misma ligera hendidura, la forma en que sostenía el tenedor, precisa y deliberada, igual que Javier, igual que... No, era imposible. Mi hijo había muerto. Sostuve su pequeño cuerpo, sentí cómo el calor lo abandonaba. Lo había enterrado en un cementerio al otro lado de la ciudad, en el panteón familiar de los Torres, que ni siquiera podía visitar tras el divorcio. Había pasado años en terapia superando el duelo, el trauma, la pérdida que había creado la primera grieta en mi matrimonio con Javier. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el pensamiento imposible se hacía más fuerte. Las coincidencias se acumulaban, la edad sería la correcta, las similitudes físicas innegables y esa marca de nacimiento. Cuando terminó su comida, retiré su plato, incapaz de evitar hacer la pregunta que me quemaba en la garganta. Señor, perdone mi impertinencia, ¿pero puedo preguntarle su nombre? Pareció sorprendido, luego divertido. Me estás sirviendo la cena, pero no sabes quién soy. Su nombre completo, quiero decir, aclaré, con el corazón martilleando. Mateo Jaime Solís, respondió, curioso por mi interés. Mateo, el nombre que habíamos elegido,
el nombre en una pequeña lápida que no había visto en años. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Gracias, señor, logré decir, dándome la vuelta antes de que pudiera ver la conmoción en mi rostro. En la cocina, me apoyé contra la pared, respirando profundamente. ¿Coincidencia? Tenía que serlo. La gente comparte nombres. Las marcas de nacimiento no eran identificadores únicos. Estaba proyectando, viendo conexiones donde no existían debido a un duelo no resuelto. Sin embargo, cuando volví con su café, noté cómo se frotaba distraídamente esa marca de nacimiento mientras leía algo en su teléfono, exactamente como yo hacía con la mía cuando estaba sumida en mis pensamientos. El mismo gesto inconsciente. ¿Habrá algo más, señor Solís? Pregunté, mi voz notablemente firme a pesar del caos en mi interior. Levantó la vista, estudiando mi rostro con una intensidad que parecía reconocimiento, aunque seguramente era mi imaginación. ¿Nos hemos visto antes? Algo en usted me resulta familiar. No lo creo, señor, respondí. He trabajado en el Imperial durante 5 años. Antes de eso estaba casada. Mi esposo era Javier Torres, el abogado. Las palabras sabían amargas, como siempre. Su expresión cambió sutilmente. ¿Torres de Torres y Asociados? Sí. ¿Lo conoce? Pregunté, de repente cautelosa. Solo de oídas, dijo, su tono cuidadosamente neutral. Gracias por su excelente servicio esta noche, señora. Sofía Vargas. Había recuperado mi apellido de soltera tras el divorcio, no por sentimentalismo, sino porque cambiar toda mi documentación parecía una derrota más. Mientras me alejaba, sentí sus ojos siguiéndome. Cuando miré hacia atrás, estaba mirando su muñeca, luego a mí, con una expresión perpleja en su rostro. Esa noche, no pude dormir. El pensamiento imposible había echado raíces y no me soltaba. Saqué la pequeña caja de recuerdos que había logrado conservar después del divorcio, los pocos recuerdos tangibles de mi bebé, su pulsera del hospital, un mechón de fino cabello oscuro, la única fotografía, granulada y desgarradora, de su pequeño rostro perfecto. Y allí estaba, visible incluso en la imagen de mala calidad, la misma marca de nacimiento en forma de media luna en su muñeca derecha, exactamente donde estaba la de Mateo Solís, exactamente donde está la mía. Mañana se iría del hotel. Mañana podría perder la oportunidad de saber la verdad. Fuera cual fuese esa verdad, por imposible que pareciera, sabía una cosa con absoluta certeza. No sobreviviría a perderlo 2 veces. Llegué al trabajo 3 horas antes al día siguiente, con la mente acelerada por las posibilidades, cada una más improbable que la anterior. Había pasado la noche alternando entre decirme a mí misma que estaba delirando y tramando cómo acercarme al señor Solís, sin parecer una mujer desesperada y posiblemente desquiciada. El registro del hotel mostraba que no se iba hasta la noche, una pequeña merced que me daba tiempo. Elena llegó y me encontró puliendo meticulosamente copas ya impecables, sorprendiéndola con mi inusual aparición temprana. «Sofía, ¿todo bien?» Sus ojos se entrecerraron con sospecha. En 5 años nunca había llegado temprano sin estar programada. ¿No podía dormir? Ofrecí, lo cual no era una mentira. Pensé en adelantar un poco el trabajo. Pareció satisfecha con esta explicación, aunque perpleja. El señor Solís pidió el desayuno en su suite en lugar del restaurante. Pidió específicamente que usted le sirviera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dijo por qué? No, pero los huéspedes del ático consiguen lo que quieren, dijo, entregándome la nota del pedido. Y Sofía, sea lo que sea que te pase hoy, mantén la profesionalidad. El señor Solís es uno de nuestros clientes más importantes. Asentí, tomando el ascensor de servicio hasta el nivel del ático, con el pulso acelerado mientras empujaba el carrito del servicio de habitaciones. El peso de la pequeña fotografía en mi bolsillo parecía quemarme contra el muslo. La había traído impulsivamente, aunque no tenía un plan sobre cómo o si siquiera debía mostrarla. Cuando Mateo Solís abrió la puerta, ya estaba vestido con un impecable traje de color carbón, con aspecto de llevar horas despierto. «Señora Vargas», dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. «Gracias por subir usted misma». «Por supuesto, señor Solís». Llevé el carrito a la mesa del comedor con vistas al horizonte de la ciudad, muy consciente de sus ojos siguiéndome. «¿Necesitará algo más, señor?» «Sí, acompáñeme». Mi máscara profesional cuidadosamente construida casi se deslizó. «¿Perdón?»
Por favor, siéntese. Señaló la silla opuesta a la suya. Hay algo de lo que me gustaría hablar con usted. Dudé. Esto iba en contra de todos los protocolos del hotel, pero la curiosidad superó la precaución. Me senté con cuidado en el borde de la silla mientras él tomaba asiento. Rara vez olvido una cara, señora Vargas, comenzó, estudiándome intensamente. Sin embargo, no podía ubicar por qué me resultaba familiar hasta esta mañana. Cogió su teléfono y lo giró para mostrarme una página web. Era una vieja fotografía de sociedad de hace al menos 20 años. Javier y yo en una gala benéfica, ambos sonriendo para la cámara. Apenas reconocí a la mujer que había sido, pulcra y segura con perlas caras, junto al hombre que finalmente me descartaría como un accesorio anticuado. Usted era pianista, continuó, antes de casarse con Javier Torres. Me tensé. Sí, hace una vida. Estaba investigando a Torres después de nuestra conversación. Su nombre ha surgido en relación con algunos asuntos legales que estoy tratando. Su tono era casual, pero sus ojos permanecían agudos. Fue entonces cuando encontré esto. Señor Solís, no entiendo qué tiene que ver esto con que le sirva el desayuno. Traté de sonar simplemente confundida en lugar de a la defensiva. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Anoche se fijó en mi marca de nacimiento. No era una pregunta. Permanecí en silencio. La misma marca de nacimiento que tiene usted, añadió, señalando mi muñeca donde la manga se había retirado ligeramente. Se me cortó la respiración. Instintivamente la cubrí con la otra mano. Una media luna, continuó, relativamente rara como marca de nacimiento. Lo investigué una vez. Menos del 1% de la población tiene marcas de nacimiento con formas identificables, y las de media luna están entre las menos comunes. Señor Solís, usted me preguntó mi nombre con un interés inusual. Me ha estado observando desde que llegué, y esta mañana descubro que es la exesposa de un hombre cuyo bufete ha estado tratando de conseguir mi negocio durante meses. Su voz se mantuvo tranquila, pero su implicación era clara. ¿Por qué está interesada en mí, señora Vargas? El momento pendía de un hilo. Podía retirarme a la profesionalidad, disculparme por cualquier impropiedad percibida y marcharme. La opción segura, la opción sensata. En cambio, metí la mano en el bolsillo y coloqué la fotografía sobre la mesa entre nosotros. Esta es la razón. La recogió, su expresión cambiando de sospecha a confusión mientras estudiaba la imagen granulada de hospital de un bebé recién nacido. No entiendo, dijo finalmente. Mi hijo, dije, con la voz apenas firme. Nacido prematuramente hace 30 años. Vivió solo unas pocas horas, o eso me dijeron. Respiré hondo. Se llamaba Mateo. Mateo Javier Torres. Sus ojos se clavaron en los míos, abriéndose ligeramente. Tenía una marca de nacimiento, continué, tocando mi muñeca. Igual que la tuya, igual que la mía. Solís dejó la fotografía con cuidado, como si pudiera romperse. ¿Qué está sugiriendo exactamente, señora Vargas? No lo sé, admití. Suena loco incluso para mí, pero las coincidencias. Gesticulé impotente. La marca de nacimiento, la edad, el nombre, incluso tus rasgos. Tienes mis ojos, la barbilla de Javier. Se levantó bruscamente, volviéndose hacia la ventana. Nací de Isabel y Jaime Solís. He visto mi certificado de nacimiento. Esto es. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Entiendo cómo suena esto, dije en voz baja. Pero antes de descartarlo por completo, pregúntese por qué me pidió específicamente esta mañana. Algo también le despertó la curiosidad. Sus hombros se tensaron. Se volvió, su expresión ahora cuidadosamente controlada. Fui adoptado, dijo finalmente. Mis padres me lo dijeron cuando tenía 16 años, pero mi certificado de nacimiento todavía lista a Isabel como mi madre biológica. Nunca hubo mención de este escenario que usted describe. La admisión provocó una sacudida en mí, la posibilidad cristalizando en algo más sólido. ¿Cuándo es tu cumpleaños?, pregunté. 14 de abril. Mi corazón se detuvo. Mi hijo nació el 14 de abril de 1995. Se hundió lentamente de nuevo en su silla. Esto es imposible. Sí, estuve de acuerdo. Y sin embargo, nos sentamos en silencio, el desayuno intacto enfriándose entre nosotros. ¿Quién fue su doctora?
Preguntó finalmente. ¿Cuándo dio a luz? Doctora Sara Fuentes era una especialista en obstetricia en el Centro Médico Universitario. Algo parpadeó en su rostro. Isabel, mi madre, era obstetra en el Centro Médico Universitario. Trabajó con una Sara Fuentes. La habitación pareció inclinarse bajo mis pies. Isabel Solís, susurré, el nombre de repente familiar. La recuerdo. Estuvo allí esa noche. Entró después. Después de que me dijeran que mi bebé no lo había logrado. Se levantó de nuevo, la agitación evidente en sus movimientos. Esto no tiene sentido. ¿Por qué mi madre? Se detuvo, corrigiéndose. ¿Por qué Isabel? Javier nunca quiso hijos, dije, aflorando un viejo dolor. Cuando me quedé embarazada, se sintió decepcionado. Cuando el bebé llegó antes de tiempo con posibles complicaciones de salud. No pude terminar la frase. Mateo caminaba por la habitación, pasándose una mano por el pelo, un gesto tan parecido al de Javier que me provocó otra sacudida de reconocimiento. Necesito verificar esto, dijo finalmente. Todo negocios ahora. Pruebas de ADN, registros médicos, si lo que sugiere es cierto. Lo sé, interrumpí, la realidad cayendo sobre mí. Señor Solís, no vine aquí para perturbar su vida. No quiero nada de usted. Solo. Necesitaba saber. Me estudió durante un largo momento. ¿Qué le dijeron exactamente que le pasó a su bebé? Que era demasiado prematuro, que sus pulmones no estaban lo suficientemente desarrollados. Mi voz se quebró. Lo sostuve. Era tan pequeño pero perfecto. Dijeron que murió en mis brazos, pero estaba muy medicada. Todo fue una neblina. Algo cambió en su expresión, un ablandamiento, o quizás el reconocimiento del dolor que había llevado durante 30 años. Tengo que ir a mis reuniones, dijo finalmente. Pero me queda una noche más. Hablaremos de nuevo esta noche. Asentí recomponiéndome para irme. Señora Vargas. Sofía, añadió cuando llegué a la puerta. No hable con nadie sobre esto. Todavía no. Entendí la advertencia en su tono. No lo haré. De vuelta en el ascensor de servicio, apreté la frente contra la fría pared de metal, respirando profundamente. Acababa de poner patas arriba la vida de este hombre con una afirmación imposible. Y sin embargo, las coincidencias eran demasiado numerosas, demasiado específicas para descartarlas. Si mi hijo no había muerto esa noche, si Javier de alguna manera había organizado este engaño impensable. El pensamiento que había comenzado como un susurro, ahora retumbaba dentro de mí. Podría haber encontrado a mi hijo, el hijo por el que había llorado durante 30 años, el hijo cuya pérdida había roto algo fundamental dentro de mí. Y si era cierto, alguien tendría que responder por 3 décadas de mentiras. El resto de mi turno pasó en una niebla. Realicé mis tareas mecánicamente, sirviendo bebidas y limpiando mesas mientras mi mente bullía de posibilidades. Varias veces, Elena me pilló mirando al vacío y me lanzó miradas de preocupación. No podía culparla. Apenas estaba presente. Mis pensamientos orbitando alrededor de la suite del ático y el hombre que podría ser mi hijo perdido hace mucho tiempo. A las 2:00, tomé mi descanso y me escabullí a un rincón tranquilo de la sala de personal, sacando mi teléfono con manos temblorosas. Busqué Isabel Solís, obstetra, y encontré varios artículos antiguos de revistas médicas. Uno incluía una fotografía de 1995, el año en que nació mi hijo, que mostraba a la doctora Isabel Solís recibiendo un premio a la excelencia en cuidados neonatales. La ironía era casi demasiado amarga para soportarla. Estudié su rostro, una mujer atractiva con rasgos afilados y ojos inteligentes. Nada en su expresión sugería a alguien capaz de participar en el robo de un bebé. Pero, de nuevo, ¿qué aspecto tendría una persona así? Mi descanso terminó demasiado rápido. Al regresar al suelo del restaurante, casi choco con un hombre bien vestido que salía del ascensor. «Disculpe», murmuré, haciéndome a un lado. Se giró y el reconocimiento nos golpeó a ambos simultáneamente. Javier Torres, mi exmarido, estaba frente a mí, tan sorprendido como yo. 20 años de matrimonio, 5 años de amargo divorcio, y ahora éramos extraños ocupando el mismo espacio. Javier. Logré mantener mi voz neutral, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Qué hacía él aquí? La coincidencia parecía imposible dada mi conversación de la mañana.
No sabía que trabajabas aquí. Su mirada recorrió mi uniforme, su expresión una mezcla de lástima e incomodidad. Hay mucho que no sabes de mi vida ahora. Me erguí, negándome a encogerme bajo su evaluación. ¿Te alojas en el hotel? No, acabo de tener una reunión. Miró su reloj, el mismo Rolex ostentoso que había usado durante nuestro matrimonio. Algunas cosas nunca cambiaban. Con Mateo Solís, de hecho. Se me heló la sangre. ¿Señor Solís? Sí, esperando conseguir su empresa como cliente. Un pez gordo. La sonrisa de Javier era engreída. El éxito siempre había sido su afrodisíaco, aunque hoy parecía distraído. La reunión terminó antes. Luché por mantener mi expresión neutral. ¿Debería volver al trabajo? Por supuesto. Dudó, y luego añadió con magnanimidad practicada. Te ves bien, Sofía. Antes de que pudiera responder, se estaba alejando, sus zapatos de cuero italiano resonando en el suelo de mármol. Lo vi irse. Este hombre al que una vez amé. Este hombre que podría haber orquestado el engaño más cruel imaginable. Acababa de venir de reunirse con Mateo. Habían discutido de negocios como si fueran extraños mientras Javier sabía, siempre había sabido, que estaba sentado frente a su hijo biológico. El pensamiento me revolvió el estómago. Logré terminar mi turno sin incidentes, aunque Elena continuó observándome con preocupación. Cuando fiché para salir, se me acercó. Sofía, ¿está todo bien? Has estado rara todo el día. Solo no me siento bien, mentí. Puede que esté incubando algo. Cuídate, dijo, con genuina preocupación en su voz. Y si necesitas hablar... Asentí agradecida y me apresuré a salir antes de que pudiera presionar más. Afuera caía la tarde. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar contra el cielo que se oscurecía. Revisé mi teléfono y encontré un mensaje de texto de un número desconocido. Nos vemos en el Parque del Retiro, en el Café del Lago, en 1 hora. M. Mi apartamento estaba a un corto viaje en metro, dándome el tiempo justo para cambiarme el uniforme antes de encontrarme con Mateo. Opté por ropa sencilla, vaqueros, un suéter azul, maquillaje mínimo. Una parte de mí quería lucir lo mejor posible, pero otra parte entendía que esto no era una reunión social. Esto era, ¿qué? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Una investigación? El Café del Lago estaba relativamente tranquilo para ser una noche de entresemana. Mateo estaba sentado en una mesa de esquina con ropa informal y una gorra de béisbol que le cubría parcialmente el rostro. Un gran cambio con respecto al pulcro hombre de negocios que había servido esa mañana. Un disfraz sutil, me di cuenta, para evitar ser reconocido. Se levantó cuando me acerqué, indicándome que me sentara. Una botella de agua con gas y 2 vasos ya estaban sobre la mesa. Gracias por venir, dijo en voz baja. Pensé que un lugar neutral sería mejor. ¿Tuviste tu reunión con Javier hoy? Pregunté sin preámbulos. La sorpresa parpadeó en su rostro. ¿Cómo supiste de eso? Me encontré con él en el hotel. Mencionó que se reunía contigo. La expresión de Mateo se ensombreció. Sí, estaba programada hace semanas antes de todo esto. Casi la cancelo. Pero decidí que podría ser informativo. Y lo fue. No tiene idea de quién soy. Los dedos de Mateo golpeaban inquietamente su vaso. O si lo sabe, es un actor excepcional. Pasó 30 minutos tratando de convencerme de que contratara a su bufete, hablando de su experiencia en regulaciones del sector energético. Ni un atisbo de reconocimiento. Eso suena a Javier, dije con amargura. Lo compartimenta todo, siempre centrado en el próximo trato. Mateo me estudió intensamente. Háblame de él, de vuestro matrimonio. Respiré hondo. Nos conocimos cuando yo tenía 21 años. Era una pianista prometedora que empezaba su carrera. Él era un joven abogado con una ambición arrolladora. Encantador, brillante, persuasivo. Caí rendida. Sonreí con tristeza. Nos casamos rápidamente. Me quedé embarazada al año, y él no quería el bebé. La voz de Mateo estaba cuidadosamente controlada. Dijo que no era el momento adecuado. Su carrera estaba despegando. Los hijos vendrían más tarde, cuando estuviéramos establecidos. El viejo dolor resurgió. Cuando insistí en seguir con el embarazo, finalmente aceptó, o eso pareció. Pero cuando surgieron complicaciones, cuando el bebé llegó antes de tiempo,
¿Qué pasó exactamente esa noche? Mateo se inclinó hacia adelante, atento. Cerré los ojos brevemente, obligándome a volver a la peor noche de mi vida. Me puse de parto a las 26 semanas. Me llevaron de urgencia al centro médico universitario. Todo fue caótico, aterrador. Recuerdo a Javier discutiendo con alguien en el pasillo mientras me preparaban para el parto. Tomé un sorbo de agua, estabilizándome. El parto en sí es borroso. Me tenían muy sedada. Recuerdo el llanto, tan pequeño, pero definitivamente un llanto. Me mostraron al bebé brevemente. Este ser diminuto y perfecto. Vi la marca de nacimiento entonces, igual que la mía. Me toqué la muñeca inconscientemente. Luego se lo llevaron para recibir tratamiento. Horas después, la doctora Fuentes entró con un pequeño bulto. Dijo que había habido complicaciones, que tú no lo habías logrado. Mi voz se quebró. Lo sostuve y me despedí. Me dieron más sedantes después de eso. Desperté al día siguiente y todo había terminado. Enterramos un pequeño ataúd 3 días después. El rostro de Mateo se había puesto pálido. Lo siento, dijo en voz baja. Que pasaras por eso. Necesito saber, susurré. ¿Encontraste algo hoy? ¿Algo que confirme o desmienta esto? Dudó. Luego sacó su teléfono. He estado investigando a Isabel todo el día. Encontré sus diarios en una caja en la casa de mi infancia el año pasado, después de que falleciera. Nunca los leí completamente hasta hoy. Se desplazó hasta una foto de una página manuscrita y me acercó el teléfono. La entrada estaba fechada el 14 de abril de 1995. El bebé Solís se hizo realidad hoy. Un niño tan hermoso, perfecto a pesar de su llegada temprana. Jaime está loco de alegría, ya planeando viajes de pesca y partidos de béisbol. Si tan solo supiera el precio de este milagro. Sara dice que la madre cree que no sobrevivió. Un engaño necesario para el beneficio de todos. El niño tendrá una vida mejor con nosotros que con un padre que no lo quiere, y una madre demasiado joven y traumatizada para hacer frente. Me digo a mí misma, esto es un acto de misericordia, no un robo. Dios me perdone si me equivoco. Me llevé la mano a la boca, ahogando un sollozo. La confirmación que había esperado y temido a la vez. «Oh, Dios mío. Hay más», dijo Mateo sombríamente. Años de entradas sobre su culpa, sobre verme crecer sabiendo que otra mujer lloraba mi pérdida. Sobre Javier haciendo contribuciones a su investigación a cambio de su silencio. Le pagó. La rabia y el dolor chocaron dentro de mí. Le pagó para robar a mi hijo. Eso parece. La voz de Mateo estaba tensa por la ira contenida. Ya he contactado a un laboratorio para pruebas de ADN, aunque después de leer esto tengo pocas dudas sobre los resultados. Lo miré fijamente, viendo de verdad los rasgos que debería haber reconocido hace años. Mis ojos, la barbilla de Javier, el mismo pico de viuda que tenía mi padre. Mi hijo. Vivo, exitoso, un extraño. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas audible. Ahora, dijo, una fría determinación instalándose en sus facciones. Decidimos cómo pagará Javier Torres por lo que nos ha hecho a ambos. El ruido ambiental del café se desvaneció a nuestro alrededor mientras nos sentábamos en silencio. 2 personas conectadas por la sangre y separadas por la traición, contemplando la forma de la retribución. No quiero venganza, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de ello. Solo quiero conocer a mi hijo. Algo cambió en su expresión, un ablandamiento quizás, o un reconocimiento. Ese podría ser el camino más difícil, dijo en voz baja, para ambos. Mientras estábamos sentados allí, conectados por verdades imposibles y 30 años de mentiras, me di cuenta de que encontrarlo había sido la parte fácil. El verdadero desafío sería encontrar nuestro camino hacia adelante desde este comienzo fracturado. Pasaron 3 días en una bruma surrealista. Mateo se fue del hotel como estaba previsto, pero alquiló un apartamento privado cerca. Acordamos esperar los resultados del ADN antes de tomar cualquier medida, aunque ninguno de los dos albergaba dudas reales sobre lo que revelarían. La verdad ya vivía en la forma especular de nuestras marcas de nacimiento, en el arco idéntico de nuestras cejas, en la resonancia de gestos compartidos que no podríamos haber aprendido el uno del otro.
Continué mis turnos en el Imperial, moviéndome mecánicamente mientras mi mente permanecía fija en la imposible realidad que se desarrollaba en mi vida. Elena notó mi distracción, pero pareció atribuirla a mi encuentro con Javier. Los ex tienen una forma de remover viejos fantasmas, dijo con simpatía cuando me encontró mirando al vacío de nuevo. ¿Fantasmas? Sí, pero este fantasma en particular se había materializado en carne y hueso, trastocando todo lo que creía saber sobre mi vida. Al cuarto día, recibí otro mensaje de texto de Mateo. Los resultados están listos. Nos vemos en mi apartamento a las 7. Dirección abajo. El apartamento estaba en un edificio seguro con vistas al parque. Un alojamiento temporal que, sin embargo, exudaba el lujo tranquilo que estaba empezando a asociar con Mateo. Cuando abrió la puerta, me sorprendió de nuevo el extraño reflejo de mis propios rasgos en su rostro. ¿Cómo no lo había visto de inmediato? ¿Cómo nadie había comentado nunca nuestro parecido? Gracias por venir, dijo formalmente, haciéndome pasar. El espacio estaba mínimamente amueblado, pero era cómodo, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad al atardecer. Sobre la mesa de café yacía un sobre abierto. Mateo me indicó que me sentara y luego me entregó los papeles que contenía. 99,98% de probabilidad de relación materna. Leí en voz alta, con la voz entrecortada. Aunque había estado segura, ver la confirmación científica me dejó momentáneamente sin palabras. No hay duda, dijo Mateo, sentándose frente a mí. Eres mi madre biológica y Javier Torres es mi padre biológico. Dejé los papeles, abrumada por la finalidad de todo. ¿Qué quieres hacer ahora? He estado pensando en eso constantemente, admitió. Una parte de mí quiere confrontar a Javier de inmediato, exigir respuestas, hacer que enfrente lo que ha hecho. Sus dedos se apretaron alrededor de su vaso de agua. Pero eso sería impulsivo, y no construyo empresas multimillonarias siendo impulsivo. El pragmatismo en esta declaración era tan reminiscente de Javier que me provocó una pequeña sacudida. La naturaleza contra la crianza manifestándose en tiempo real. He recopilado todo, continuó Mateo, señalando su portátil. Los diarios de Isabel, los resultados del ADN, los registros hospitalarios que he logrado obtener. Hay suficiente evidencia para presentar cargos criminales, conspiración, fraude, falsificación de documentos. La prescripción podría ser un problema para algunos cargos, pero no para todos. ¿Quieres que lo arresten? La idea nunca se me había ocurrido. Quiero que enfrente las consecuencias, corrigió Mateo. Ya sea por la vía legal o de otra manera. Lo estudié. Este hombre que era mi hijo, pero no del todo mío. Criado por padres diferentes, moldeado por experiencias diferentes, pero portador de mi ADN, mi marca de nacimiento, mis ojos. ¿Y qué hay de Isabel? Pregunté en voz baja. ¿Su papel en esto? El dolor cruzó su rostro. Isabel ya no está. Murió el año pasado. Cáncer de páncreas. Apartó la vista brevemente. No puedo confrontarla. No puedo preguntarle por qué participó en este robo. Y una parte de mí está agradecida por eso. Porque la amabas, dije, comprendiendo de inmediato. Porque a pesar de todo, era tu madre. Sí. Su voz era áspera por la emoción. Ella me crió, me amó, estaba orgullosa de mí. Todo lo que he logrado, se lo debo en parte a ella y a Jaime. Me miró directamente. He pasado días reconciliando esas verdades con lo que ahora sé que te hizo. La complejidad de su posición me golpeó con fuerza. Mientras yo había perdido un hijo, él había ganado una historia que nunca supo que existía. Sus cimientos se habían tambaleado tan profundamente como los míos. ¿Y qué hay de Sara Fuentes? Pregunté. Ella todavía está viva. Estuvo directamente involucrada. La he localizado, dijo Mateo. Está en una residencia de ancianos en la sierra, con Alzheimer en fase inicial. Su lucidez varía de un día para otro. Quiero verla, dije de inmediato, sorprendiéndome a mí misma con la certeza. Necesito escuchar de ella directamente por qué participó en esto. Mateo asintió lentamente. Ya lo he arreglado. Podemos ir en coche mañana si estás dispuesta. La decisión de sus acciones me recordó de nuevo a Javier, la eficiencia, el pensamiento estratégico.
Pero había una consideración en su manera que a su padre siempre le había faltado. Me pregunté si eso venía de Isabel o si era únicamente suyo. «Hay algo más», dijo, cogiendo una carpeta de la mesa auxiliar. Mientras investigaba, descubrí información preocupante sobre las actividades actuales de Javier. Desplegó varios documentos ante mí. Estados financieros, correos electrónicos, escritos legales. Su bufete ha estado incurriendo en prácticas cuestionables durante años, ayudando a clientes a evadir regulaciones medioambientales, ocultando pruebas en demandas colectivas, facilitando esquemas fiscales offshore que bordean la legalidad. Eso suena a Javier, dije con amargura. La ética siempre fue flexible cuando había dinero de por medio. Estos documentos podrían destruir su carrera, dijo Mateo con ecuanimidad. Su bufete está actualmente licitando por varios contratos importantes, incluyendo uno con mi empresa. He estado retrasando mi decisión, usándolo como una razón para reunirme con él de nuevo la próxima semana. Entendí entonces la forma de su estrategia. Vas a confrontarlo. Vamos a confrontarlo, corrigió. Si estás dispuesta, creo que ambos merecemos respuestas cara a cara. La idea de confrontar a Javier me provocó un escalofrío. El hombre me había demolido 2 veces. Primero orquestando la muerte de nuestro hijo. Luego a través de nuestro vicioso divorcio años después. Había pasado 5 años evitándolo, reconstruyendo una vida modesta de las cenizas que me había dejado. No sé si soy lo suficientemente fuerte, admití. Sobreviviste creyendo que tu hijo estaba muerto durante 30 años, dijo Mateo en voz baja. Sobreviviste perdiendo todo en tu divorcio. Reconstruiste tu vida trabajando en un hotel donde sirves a personas que solían ser tus iguales. Eso no suena a debilidad para mí. Su evaluación, tan directa, tan perceptiva, me provocó lágrimas inesperadas. Me había acostumbrado a ser invisible, a que mi fuerza no fuera reconocida. Escucharlo reconocido por este hombre que era mi hijo se sintió como una validación que no me había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. Cuando empecé a investigar esto, continuó Mateo, esperaba sentir solo ira hacia Javier, y siento eso, pero también me he encontrado cada vez más enfadado por ti. Su mirada era intensa, decidida. Lo que me hizo fue inconcebible. Lo que te hizo a ti fue cruel más allá de toda medida. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Llevaremos esto a tu ritmo, me aseguró. Pero creo que confrontar a Javier juntos es la única manera de que ambos obtengamos un cierre. Juntos, repetí suavemente, probando la palabra. Durante 30 años había enfrentado cada desafío sola. El concepto de tener un aliado, especialmente uno conectado a mí por la sangre, se sentía extraño pero profundamente correcto. Mañana veremos a Sara Fuentes, decidí, encontrando mi resolución. Y luego planearemos cómo enfrentar a Javier. Mateo asintió, la satisfacción evidente en su expresión. Mientras las luces de la ciudad brillaban fuera de sus ventanas, comenzamos a esbozar nuestro enfoque. Madre e hijo unidos por la sangre y la traición, tramando el ajuste de cuentas que llevaba 30 años de retraso. Más tarde, mientras me preparaba para irme, Mateo dudó en la puerta. «Me he estado preguntando algo», dijo. «Si hubieras sabido que estaba vivo todos estos años, ¿cómo habría sido mi vida diferente?» La pregunta, tan vulnerable, tan fundamental, me pilló por sorpresa. «Te habría criado con música», dije finalmente. La verdad surgiendo sin ser llamada. Te habría amado imperfectamente pero por completo. Te habría enseñado que tu valor no se mide por logros o posesiones. Hice una pausa, la emoción amenazando con abrumarme. Pero no puedo decir que tu vida hubiera sido mejor, solo diferente. Absorbió esto, asintiendo lentamente. Gracias por tu honestidad. Mientras salía al pasillo, el peso de 3 décadas de dolor y la tentativa posibilidad de curación me siguieron como sombras gemelas en la noche. La residencia de ancianos estaba enclavada en la Sierra de Guadarrama, rodeada de follaje otoñal en llamas de rojo y oro. Mateo nos llevó allí en un sedán modesto en lugar del coche de lujo que esperaba. Menos llamativo, explicó. Hablamos poco durante el viaje de 2 horas, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre la confrontación que se avecinaba. Lo estudié disimuladamente mientras conducía, notando cómo sostenía el volante precisamente a las 10 y las 2, cómo revisaba los espejos a intervalos regulares, metódico,
Preciso. ¿Era este un comportamiento aprendido o algo heredado de Javier, que tenía la misma naturaleza exigente? La cuestión de la naturaleza frente a la crianza nunca se había sentido tan inmediata, tan personal. La directora del centro dice que está teniendo un buen día, dijo Mateo mientras entrábamos en el aparcamiento. Relativamente lúcida, aunque eso puede cambiar rápidamente. Asentí, de repente nerviosa. ¿Qué le has dicho sobre por qué la visitamos? Nada específico, solo que tenemos preguntas sobre un caso de su pasado. Se volvió hacia mí. ¿Estás lista para esto? No, no estaba lista. ¿Cómo podría alguien estar listo para enfrentar a la mujer que había ayudado a robar a su hijo? Pero asentí de todos modos. La instalación era luminosa y estaba bien mantenida, con olor a desinfectante y flores artificiales. Un miembro del personal nos condujo a un solarium, donde una mujer delgada de pelo blanco estaba sentada mirando los jardines. La doctora Sara Fuentes había envejecido dramáticamente desde la competente médica que recordaba, sus rasgos una vez afilados ahora hundidos, sus manos temblando ligeramente mientras descansaban en su regazo. «Doctora Fuentes», dijo el asistente suavemente, «sus visitas están aquí». Se volvió, sus desvaídos ojos azules observándonos con leve curiosidad. «Hola», dijo, su voz sorprendentemente fuerte. «¿Les conozco?» Mateo tomó la iniciativa, sentándose en una silla frente a ella. «Mi nombre es Mateo Solís. Ella es Sofía Vargas. Queríamos preguntarle sobre algo que sucedió en el Centro Médico Universitario en 1995. Su expresión permaneció agradable pero vacía. Trabajé allí durante muchos años. Tantos bebés nacidos. Tantas madres. Sonrió vagamente. Todo se mezcla ahora. Me acerqué más, con el corazón palpitante. Doctora Fuentes, ¿recuerda a Sofía Vargas? Di a luz a un niño prematuro en abril de 1995. Usted me dijo que murió. Algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento. Luego rápidamente una alarma enmascarada. Lamento su pérdida, querida. Sucede con los bebés prematuros, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Excepto que no murió, dije, mi voz baja pero firme. Está sentado aquí mismo a mi lado. La mirada de Sara se desvió hacia Mateo, luego de vuelta a mí, su compostura resquebrajándose ligeramente. No. No estoy segura de a qué se refiere. Mateo se inclinó hacia adelante, deliberadamente, remangándose la manga para revelar la marca de nacimiento en forma de media luna en su muñeca. Creo que sí lo recuerda, doctora Fuentes. Creo que recuerda esta marca de nacimiento. Creo que recuerda haber ayudado a la doctora Isabel Solís a alejarme de mi madre biológica y a falsificar los registros de defunción. El color se drenó de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar más violentamente. Isabel, susurró. ¿Está ella? Falleció el año pasado, dijo Mateo, pero dejó diarios detallados. Sara cerró los ojos brevemente, como si sintiera dolor. Cuando los abrió de nuevo, la vaga amabilidad había desaparecido, reemplazada por una aguda claridad. Tienen que entender, dijo, su voz de repente más fuerte. No fue un simple caso de robo. Entonces explíquemelo, desafié, luchando por mantener la voz firme. Explique por qué me dijo que mi bebé estaba muerto cuando no lo estaba. La mirada de Sara se movió entre nosotros, calculando. Finalmente suspiró. Su esposo se me acercó primero, dijo, dirigiéndose a mí, semanas antes del parto. Sabía que el embarazo era de alto riesgo. Dijo que estaba explorando opciones. ¿Opciones? La palabra sabía amarga. No quería un hijo con posibles discapacidades, dijo sin rodeos. Cuanto antes naciera, mayor era el riesgo de complicaciones. Preguntó qué podría pasar si el niño nacía con problemas significativos. La náusea subió por mi garganta. ¿Y qué le dijo usted? Le expliqué las posibles complicaciones de la prematuridad extrema, pero también le dije que muchos bebés prematuros se desarrollan normalmente con el cuidado adecuado. Su expresión se endureció. Fue entonces cuando mencionó a Isabel. Dijo que ella había perdido un embarazo recientemente y estaba desesperada por tener un hijo. Sugirió un acuerdo que beneficiaría a todos. ¿Beneficiar a todos?, repitió Mateo con incredulidad. ¿Quiere decir beneficiarlo a él y a los Solís? Sara tuvo la decencia de parecer avergonzada.
Era muy persuasivo. Habló de cómo el niño tendría ventajas con los Solís que él no podía proporcionar. Cómo Sofía era demasiado joven, demasiado centrada en su carrera musical, para cuidar adecuadamente a un niño con posibles necesidades especiales. Esa no era su decisión, dije, la furia creciendo dentro de mí. Y ciertamente no era la suya. No, no lo era, asintió suavemente. Pero tienes que entender mi posición. Javier Torres sabía de un caso que había manejado mal años antes, un error que podría haber terminado mi carrera. Dejó claro que si no cooperaba, se aseguraría de que nunca más practicara la medicina. Así que eligió su carrera por encima de mi hijo. Dije, las palabras como cristal en mi garganta. Elegí lo que parecía la mejor solución para todos en ese momento, respondió débilmente. El bebé iría a unos padres que lo deseaban desesperadamente. Tú te ahorrarías el posible dolor de criar a un niño discapacitado. Y sí, yo mantendría mi carrera. Excepto que el bebé no era discapacitado, interrumpió Mateo. Estaba perfectamente sano a pesar de ser prematuro. Sara asintió lentamente. Lo supimos a las pocas horas de tu nacimiento, pero para entonces el plan ya estaba en marcha. Los Solís tenían documentos falsificados listos, afirmando que Isabel había dado a luz mientras viajaba. Javier ya le había dicho a Sofía que no había sobrevivido. Su mirada se dirigió a mí. Estabas tan sedada, tan angustiada. El pequeño bulto que sostenías no era tu hijo. El recuerdo de esa pequeña forma inmóvil en mis brazos, el niño por el que había llorado durante 30 años, se hizo añicos como el cristal. ¿Qué sostuve?, susurré. Un mortinato de ese mismo día, admitió, incapaz de mirarme a los ojos. Los padres habían elegido no ver a su bebé. Lo reutilizamos. Me levanté bruscamente, necesitando distancia, necesitando aire. La crueldad casual de todo, el engaño calculado, la manipulación de mi dolor, amenazaban con abrumarme. Caminé hacia la ventana, presionando mi frente contra el cristal frío, luchando por la compostura. Detrás de mí, Mateo continuó el interrogatorio. ¿Sabían los Solís de la coerción de Javier? ¿Sabían que estaba siendo chantajeada para este acuerdo? Isabel sabía que algo no estaba bien, admitió Sara, pero se convenció de que era por el bien de todos. Jaime, no creo que él supiera toda la verdad. Creyó que la adopción era legítima, aunque poco ortodoxa. ¿Y los pagos?, presionó Mateo. Los diarios de Isabel mencionaban contribuciones a su investigación. El rostro de Sara se tensó. Javier pagó generosamente por el silencio de todos, donaciones regulares a la unidad de investigación neonatal de Isabel, una cabaña en los Pirineos para mí. Su voz se quebró de vergüenza. He tenido 30 años para arrepentirme de haberlo aceptado. Me volví desde la ventana, lo suficientemente serena ahora para enfrentarla. ¿Consideró alguna vez decirme la verdad? Todos esos años, sabiendo lo que había hecho. Me miró directamente por primera vez. Una vez, aproximadamente un año después. Te vi en un evento para recaudar fondos. Parecías atormentada. Casi me acerqué a ti entonces, pero Javier estaba a tu lado, observándolo todo, a todos. Sabía de lo que era capaz. Le tenías miedo, me di cuenta. Sí. Su admisión fue apenas audible. Dejó claro que si la verdad salía a la luz, destruiría no solo mi carrera, sino mi vida. Y le creí. Bueno, ahora la verdad ha salido a la luz, dijo Mateo con voz dura. Y alguien enfrentará las consecuencias. El miedo cruzó el rostro de Sara. ¿Qué vais a hacer? Aún no lo hemos decidido, dije, encontrando fuerza en el pronombre plural. Pero Javier responderá por lo que ha hecho. Sara asintió lentamente, la resignación evidente en su postura. Merezco lo que venga. He vivido con esta culpa durante 30 años, viendo cómo mis recuerdos se desvanecen, mientras este permanece nítido como el cristal. Sus ojos llorosos se llenaron de lágrimas. Lo siento, Sofía, por todo lo que te quitamos. Mientras la dejábamos sentada en el solarium, pequeña y disminuida bajo la luz del otoño, no sentí satisfacción ni cierre, solo una profunda tristeza por los años irrecuperables perdidos para todos nosotros por la decisión egoísta de un hombre. En el coche, Mateo estaba en silencio, procesando todo lo que habíamos aprendido. Finalmente dijo: ella confirmó lo que ya sospechábamos. Javier lo orquestó todo. Sí, estuve de acuerdo.
Y ahora sabemos exactamente con qué lo vamos a confrontar. Mateo arrancó el coche, su expresión endureciéndose con resolución. He decidido adelantar nuestra reunión con él. Mañana, no más esperas. Mientras volvíamos a la ciudad, me di cuenta de que mañana traería la culminación de 30 años de duelo ignorante y el comienzo de lo que viniera después. La oficina de esquina de Javier en Torres y Asociados ocupaba el piso 42 de una reluciente torre de la Castellana, un testimonio de su ascenso en el mundo legal desde nuestro divorcio. La recepcionista, una joven pulcra con una sonrisa practicada, se iluminó visiblemente cuando Mateo se anunció. «Señor Solís, el señor Torres le está esperando». Su mirada se deslizó hacia mí con leve curiosidad. «No creo que tengamos una cita para su acompañante». «Viene conmigo», dijo Mateo simplemente, con la autoridad tranquila de alguien no acostumbrado a que sus decisiones sean cuestionadas. La recepcionista dudó solo brevemente antes de asentir. «Por supuesto, síganme». Mientras nos conducían por un pasillo bordeado de arte caro y placas de premios, me sentí extrañamente tranquila. La ira y el dolor que se habían agitado dentro de mí durante días se habían cristalizado en algo más duro, más frío, una claridad de propósito afilada como un diamante. Javier se levantó de detrás de su enorme escritorio cuando entramos, su sonrisa practicada congelándose cuando me vio. «Mateo», dijo recuperándose rápidamente, «no esperaba que trajeras compañía». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Sofía, qué sorpresa tan inusual». «¿Es realmente una sorpresa, Javier?», pregunté en voz baja. Nos miró alternativamente, el cansancio asomando en su expresión. «Me temo que no te sigo». «Creo que sí lo haces», dijo Mateo, cerrando la puerta firmemente detrás de nosotros. «Pero no perdamos el tiempo con pretextos. Ayer tuvimos una conversación muy esclarecedora con la doctora Sara Fuentes». Todo el color se drenó del rostro de Javier. Por un momento, se pareció al fantasma que había imaginado cuando pensaba en confrontarlo. Insustancial, atormentado. Luego, su compostura de abogado se reafirmó. «No estoy seguro de lo que crees que sabes, pero...». «Sabemos todo», interrumpí, mi voz firme a pesar del martilleo de mi corazón. «Sabemos de tu acuerdo con Isabel Solís. Sabemos que sobornaste y chantajeaste a profesionales médicos para fingir la muerte de nuestro hijo. Sabemos que orquestaste el engaño más cruel e inhumano imaginable». Javier se hundió lentamente en su silla, su expresión ilegible. «Esas son acusaciones muy serias, Sofía, completamente infundadas». «¿Lo son?». Mateo dio un paso adelante, colocando una carpeta en el escritorio de Javier. «Tenemos los diarios de Isabel Solís que detallan el acuerdo. Tenemos la confesión de Sara Fuentes. Y tenemos pruebas de ADN que confirman que soy el hijo biológico de Sofía Vargas y Javier Torres». Se inclinó ligeramente. «¿Tu hijo?». Javier miró la carpeta, pero no la tocó, como si pudiera quemarlo. «Esto es absurdo. Algún tipo de estafa elaborada». «Mírame, Javier», ordené, acercándome. «Míralo a él. ¿De verdad vas a sentarte ahí y negar lo que está claramente escrito en nuestras caras? Los mismos ojos, la misma marca de nacimiento». Me subí la manga para revelar mi marca de media luna, mientras Mateo hacía lo mismo. La mirada de Javier se desvió entre nosotros, el parecido innegable cuando se presentaba tan crudamente. Su fachada se resquebrajó aún más. «Este es un asunto privado», dijo, bajando la voz. «Sea lo que sea que creas que pasó hace 30 años». «No es lo que creemos que pasó», intervino Mateo fríamente. «Es lo que sabemos que pasó. La pregunta es, ¿qué pasa ahora?». Algo calculador entró en la expresión de Javier, la mirada que reconocí de nuestras negociaciones de divorcio cuando estaba evaluando ángulos y riesgos. «¿Qué queréis exactamente? ¿Dinero? ¿Algún tipo de disculpa pública?». La forma casual en que ofreció una compensación por 3 décadas de duelo orquestado encendió una furia feroz dentro de mí. «¿Crees que puedes comprar tu salida de esto? ¿Pagarnos como pagaste a Isabel y a Sara?». «Sé razonable, Sofía», dijo Javier, su tono exasperantemente condescendiente. «Lo hecho está. Sacar esto a la luz pública no beneficia a nadie». «Podría beneficiar a las innumerables otras vidas que has dañado», interrumpió Mateo, abriendo la segunda carpeta que llevaba.
Las violaciones éticas de tu bufete son una lectura fascinante. Regulaciones medioambientales eludidas. Pruebas suprimidas en demandas colectivas. Cuentas offshore manipulando las leyes fiscales. Desplegó varios documentos sobre el escritorio. ¿De verdad pensabas que estaba considerando contratar a tu bufete sin hacer mi debida diligencia? La expresión de Javier se endureció al darse cuenta del alcance total de nuestra influencia. Me estás amenazando. Te estamos ofreciendo una elección. Corregí, encontrando una fuerza inesperada en el momento. Una elección que nunca me diste con respecto a mi hijo. Mateo asintió. Opción 1. Llevamos todo lo que tenemos sobre el fraude que rodea mi nacimiento y sobre las violaciones éticas de tu bufete a las autoridades y a los medios. Tu carrera termina. Tu reputación queda destruida. Potencialmente te enfrentas a cargos criminales. ¿Y la opción 2? Preguntó Javier, con voz tensa. Proporcionas una confesión completa y firmada sobre lo que hiciste hace 30 años, dije. Reconoces a Mateo como tu hijo biológico. Haces una restitución por lo que nos robaste a ambos. ¿Restitución? Las cejas de Javier se alzaron. ¿Te refieres a dinero? No quiero tu dinero, dije con genuino desdén. Quiero justicia. Quiero que se reconozca la verdad. Mateo se inclinó hacia adelante, su mirada clavada en la de Javier. En cuanto a mi parte, quiero que renuncies a tu bufete, con efecto inmediato. Te retires por completo de la práctica legal y transfieras tu participación en Torres y Asociados a una fundación que proporcionará servicios legales a madres separadas de sus hijos por engaño o coacción. Javier lo miró, momentáneamente sin palabras. Me estás pidiendo que renuncie a todo lo que he construido. Te estás librando por poco, respondió Mateo sin simpatía. Lo que hiciste fue criminal. Deberías estar en la cárcel. Esto es extorsión, dijo Javier, la desesperación asomando en su voz. No, respondí. Esta es la consecuencia de las elecciones que tomaste hace 30 años. Elecciones que devastaron vidas. Sostuve a un bebé muerto en mis brazos, creyendo que era mi hijo, Javier. Lloré durante 30 años mientras tú sabías la verdad cada día. Algo cambió en la expresión de Javier. No exactamente remordimiento, pero quizás la aproximación más cercana de la que era capaz. Hice lo que pensé que era mejor en ese momento, dijo en voz baja. El embarazo fue inesperado. Nuestro matrimonio ya estaba tenso. Cuando el bebé llegó temprano con todas las posibles complicaciones, pareció una solución elegante. ¿Una solución elegante? Repetí incrédula. Robaste a mi hijo y me hiciste creer que estaba muerto. No hubo nada elegante en ello. Fue monstruoso. Isabel y Jaime Solís le proporcionaron oportunidades que nosotros no podríamos haberle dado, argumentó Javier, señalando a Mateo. Mira lo que ha logrado. ¿Habría sido posible si hubiera sido criado por una músico con dificultades y un abogado que apenas comenzaba su carrera? Esa no era tu decisión, dije. La simple verdad, cortando a través de sus racionalizaciones. Era nuestro hijo, mi hijo. Y ahora aquí estamos, dijo Mateo fríamente, 30 años después, y es la hora de rendir cuentas. ¿Cuál es tu decisión, Javier? ¿Desgracia pública o restitución privada? La mirada de Javier se movió entre nosotros, calculando probabilidades y resultados como siempre hacía. Casi podía ver las ruedas girando detrás de sus ojos, buscando una tercera opción, una ruta de escape, un tecnicismo legal que pudiera salvarlo. Al no encontrar ninguno, pareció disminuir físicamente, sus hombros hundiéndose ligeramente. Necesitaré tiempo para redactar la confesión, para organizar la transferencia de mis participaciones. Tienes 48 horas, dijo Mateo, todo negocios ahora. Nuestros abogados lo revisarán todo. ¿Y si me niego? Un último intento desesperado. Entonces, para esta misma fecha la próxima semana, tu nombre será sinónimo de uno de los fraudes más desalmados de la memoria reciente, dije simplemente. Tú eliges. Cuando nos giramos para irnos, Javier gritó. ¡Sofía! Me detuve en la puerta mirando hacia atrás. Por si sirve de algo, lo siento. No por el acuerdo en sí, sino por tu dolor. Nunca fue mi intención hacerte daño. La audacia de su disculpa calificada me dejó momentáneamente sin palabras. 30 años de duelo reducidos a una ocurrencia tardía,
Una consecuencia no deseada. Tu intención no importa, Javier, dije finalmente. Solo tus acciones y las vidas que dañaste con ellas. Al salir de su oficina, me sentí más ligera de alguna manera, como si dejara una carga que había llevado tanto tiempo que había olvidado su peso. En el ascensor, Mateo estaba a mi lado, nuestros reflejos fantasmales en las pulidas puertas de latón. Madre e hijo, 30 años perdidos, pero de alguna manera encontrados de nuevo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, me di cuenta con cierta sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí. La verdad había salido a la luz. Javier enfrentaría las consecuencias y, lo más importante, mi hijo estaba vivo, de pie a mi lado, mientras descendíamos hacia cualquier futuro que nos esperara. Las 48 horas posteriores a nuestra confrontación con Javier pasaron en un extraño limbo. Me tomé días libres del hotel, incapaz de enfrentar la rutina de servir a otros mientras mi propia vida pendía de un equilibrio tan delicado. Mateo se sumergió en el trabajo, aunque llamaba cada noche para ver cómo estaba. Nuestras conversaciones se volvieron gradualmente menos formales, más naturales. Hablamos de cosas pequeñas, su preferencia por la música clásica, una conexión que me emocionó, mi amor por la jardinería, libros que ambos habíamos leído. Navegando con cuidado alrededor de la enormidad de nuestra situación, comenzamos el tentativo proceso de conocernos como personas, no solo como parientes biológicos unidos por la traición. Intentará encontrar una salida, dijo Mateo durante una llamada, volviendo abruptamente al tema que habíamos estado evitando. Hombres como Javier no ceden el poder fácilmente. Lo sé, respondí, recordando muy bien las tácticas de Javier durante nuestro divorcio. Pero lo has acorralado. Lo hemos acorralado, corrigió suavemente. El pronombre plural todavía me sorprendía. El reconocimiento de que estábamos en esto juntos, una unidad formada a través de circunstancias extraordinarias. En la mañana en que expiró el ultimátum, el abogado de Javier entregó un sobre grueso en el apartamento de Mateo, donde me había unido a él para esperar la respuesta. Dentro había una confesión notariada que detallaba todo el esquema, desde el acercamiento inicial de Javier a Isabel y Sara hasta el elaborado engaño y el posterior encubrimiento. Incluía un reconocimiento de Mateo como su hijo biológico y una disculpa formal por el sufrimiento causado. Un documento separado confirmaba la transferencia de la considerable participación de Javier en Torres y asociados a una fundación recién establecida con términos que nos permitirían a Mateo y a mí dirigir su misión. Realmente lo hizo, susurré, atónita por la completa capitulación. No tenía otra opción, dijo Mateo, aunque él también parecía ligeramente sorprendido por el total cumplimiento de Javier. Toda su identidad está envuelta en su reputación profesional. Esta era su única opción para salvar algo. Una nota manuscrita estaba sujeta con un clip a la última página. Espero total confidencialidad a cambio de estas concesiones. Lo hecho está. Sigamos todos adelante con nuestras vidas. J.T. Ninguna disculpa, ninguna petición de conocer a su hijo biológico, solo un hombre de negocios concluyendo una transacción incómoda. Siempre transaccional, dije, incapaz de evitar la amargura en mi voz. Incluso ahora. La expresión de Mateo permaneció impasible, pero noté la ligera tensión en su mandíbula, un eco del propio tic de Javier cuando reprimía la emoción. ¿Estás satisfecha con este resultado?, preguntó con cuidado. Consideré la pregunta, dándole vueltas como a un extraño artefacto. ¿Estaba satisfecha? ¿Podría alguna resolución compensar realmente 30 años de duelo y pérdida? No sé si satisfecha es la palabra correcta, admití, pero es algo, reconocimiento, responsabilidad, más de lo que jamás esperé tener. Lo miré. ¿Y tú? Estuvo en silencio por un largo momento. Todavía estoy procesando lo que todo esto significa para mi identidad. ¿Quién pensé que era versus quién soy realmente? Sus dedos trazaron inconscientemente la marca de nacimiento en forma de media luna en su muñeca. He pasado las últimas 2 semanas preguntándome cómo habría sido mi vida si Javier hubiera tomado una decisión diferente esa noche. La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Imposible de responder, pero imposible de ignorar. Me he preguntado lo mismo, dije suavemente. Cada día desde que entraste en el Imperial. Más tarde esa tarde, Mateo me sorprendió con una petición. «Me gustaría ver dónde vives», dijo mientras terminábamos de revisar los documentos de la fundación.
Si te sientes cómoda con eso. Mi apartamento era un modesto piso de un dormitorio en un edificio antiguo, lejos del lujo de la residencia temporal de Mateo. No había sentido vergüenza por mis circunstancias hasta ese momento. De repente, viendo mi hogar a través de sus ojos, los muebles gastados salvados de antes del divorcio, los grabados descoloridos en las paredes, el pequeño piano vertical que fue mi única posesión no negociable, cuando todo lo demás fue arrebatado. No es nada especial, dije mientras abría la puerta, sintiéndome inexplicablemente nerviosa. Mateo entró, su mirada abarcando todo con una atención tranquila. Se dirigió al piano de inmediato, pasando los dedos ligeramente por las teclas sin presionarlas. Isabel insistió en que tomara clases de piano, dijo inesperadamente. Nunca entendí por qué era tan inflexible al respecto. Jaime quería que jugara al béisbol, pero Isabel no cedió con el piano. Me miró. Tengo oído absoluto. ¿Sabías que a menudo es hereditario? No lo sabía, dije. Una pequeña pieza del rompecabezas encajando en su lugar. ¿Disfrutabas tocando? Mucho. Todavía lo hago, aunque ahora rara vez tengo tiempo. Presionó una tecla suavemente, la nota suspendida en el aire entre nosotros. ¿Tocarías algo? He sentido curiosidad por tu música desde que mencionaste tu carrera. Dudé, luego me senté en el taburete. Habían pasado años desde que había tocado para alguien que no fuera yo misma. Mis dedos se sintieron rígidos al principio, inseguros, pero la memoria muscular se hizo cargo mientras comenzaba el Claro de Luna de Debussy, una pieza que había tocado desde mis días de conservatorio. Su suave melancolía siempre hablaba a algo profundo dentro de mí. Cuando las notas finales se desvanecieron, me di cuenta de que Mateo me observaba intensamente con una expresión ilegible en su rostro. Eso fue hermoso, dijo simplemente. Gracias. Cerré la tapa del piano suavemente. Se me consideraba prometedora una vez, antes de dejarlo por el matrimonio, por la carrera de Javier. Podrías volver a tocar profesionalmente, sugirió Mateo. No es demasiado tarde. La idea fue tan inesperada, tan fuera de mi ámbito de posibilidades que casi me reí. ¿A mi edad, después de tantos años alejada de ello? ¿Por qué no? Su expresión era seria. Claramente todavía tienes el talento y ahora tienes los recursos. La fundación te proporcionará seguridad financiera. Podrías enseñar, actuar, lo que quisieras. La forma casual en que ofreció esta segunda oportunidad, esta resurrección de sueños largamente enterrados, me dejó momentáneamente sin palabras. Durante 5 años, me había centrado únicamente en la supervivencia, en mantener mi dignidad mientras servía a aquellos que habían sido mis iguales. La posibilidad de reclamar cualquier parte de mi antiguo yo había parecido tan imposible como encontrar a mi hijo perdido. Sin embargo, aquí estaba ese hijo, ahora un hombre, ofreciéndome la oportunidad de reclamar más que solo la verdad de su existencia. Lo pensaré, dije finalmente, poco dispuesta a hacer promesas que no estaba segura de poder cumplir. Mateo asintió, respetando mi vacilación. Continuó explorando mi apartamento, deteniéndose en la pequeña colección de fotografías enmarcadas en mi estantería, en su mayoría de antes del divorcio, mi vida anterior conservada en momentos congelados. Cogió una foto, estudiándola con particular intensidad. ¿Soy yo?, preguntó en voz baja. Me acerqué a su lado, mi corazón encogiéndose ante la imagen, una ecografía granulada en un simple marco de plata. Sí, 24 semanas, la última imagen que tuve de ti antes de... Ninguno de los dos completó la frase. El peso de lo que nos habían robado a ambos colgaba en el aire, casi tangible en su presencia. Me gustaría una copia de esto, dijo Mateo finalmente, dejando el marco con cuidadosa precisión. Si no te importa. Por supuesto. Nos quedamos en silencio, el apartamento de repente sintiéndose demasiado pequeño para contener la magnitud de nuestra pérdida compartida y nuestra tentativa reconexión. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, expresando la pregunta que me había atormentado desde nuestra confrontación con Javier. Mateo lo consideró, su expresión pensativa. La fundación necesita dirección. El trabajo legal apenas comienza, dudó, y luego añadió. Y me gustaría conocer a mi madre, si ella está dispuesta. Madre. La palabra que había pensado que nunca se aplicaría a mí de nuevo.
No después de sostener ese pequeño bulto inmóvil hace 30 años. Había sido madre por unas meras horas, luego una casi madre en duelo durante décadas. Ahora se me ofrecía la oportunidad de reclamar ese título de nuevo, en una forma que nunca podría haber imaginado. Está dispuesta, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Aunque no tiene idea de cómo ser madre de un hijo de 30 años. Eso nos hace dos, respondió Mateo con la primera sonrisa genuina que le había visto. No tengo idea de cómo ser un hijo de 30 años. Quizás podamos descubrirlo juntos. Juntos. La palabra contenía más promesa de la que me había permitido en años. Pasaron 3 meses con una rapidez sorprendente. La recién establecida Fundación Vargas para la Justicia Familiar tomó forma bajo la eficiente guía de Mateo y mi creciente implicación. Nombramos a Elena, del hotel, como directora ejecutiva. Sus habilidades organizativas y su compasión la convirtieron en la candidata perfecta para liderar nuestra misión de apoyar a familias separadas por engaño o coacción. Presenté mi renuncia en el Imperial. Mi dimisión fue recibida con sinceras felicitaciones por parte de la mayoría de mis colegas, que creían que simplemente había conseguido un puesto en la fundación. Solo Elena sabía toda la verdad. Juramentada a guardar el secreto, pero apoyándome más allá de toda medida. «Te mereces esta segunda oportunidad», me dijo en mi último día, abrazándome con fuerza. Toda ella. Javier cumplió su palabra, desapareciendo de la vista pública con una historia cuidadosamente elaborada sobre problemas de salud que requerían su jubilación anticipada. Los socios de Torres y asociados se apresuraron a cambiar de marca y a distanciarse de cualquier indicio de impropiedad, sin saber que la fundación, que ahora controlaba las acciones de Javier, estaba redirigiendo silenciosamente su enfoque hacia casos de justicia familiar. A lo largo de estos cambios externos, la transformación más significativa estaba ocurriendo entre Mateo y yo. Nuestra relación evolucionó gradualmente, con cuidado, como una planta delicada que requiere un cuidado suave. Establecimos una rutina de cenas semanales, a veces en su apartamento, a veces en el mío. Durante estas veladas, llenamos el vacío de 30 años con historias de nuestras vidas separadas. Aprendí sobre su infancia con Isabel y Jaime, en gran parte feliz, aunque marcada por la ocasional e inexplicable melancolía y sobreprotección de Isabel. Compartió su viaje de estudiante precoz a empresario tecnológico, el impulso que lo había llevado al éxito, la soledad que a veces lo acompañaba. A cambio, le hablé de mi promesa temprana como pianista, mi torbellino de romance con Javier, la disolución gradual de nuestro matrimonio después de la supuesta pérdida de nuestro hijo. Hablé de reconstruir mi vida después del divorcio, la humillación de servir a antiguos amigos en el hotel, la tranquila dignidad que había luchado por mantener. Con cada intercambio, los hilos invisibles que nos conectaban se fortalecían, creando algo que no era exactamente el vínculo tradicional de madre e hijo, pero que era innegablemente poderoso por derecho propio. Una noche de principios de primavera, Mateo llegó a cenar con una propuesta inesperada. «He estado pensando en tu forma de tocar el piano», dijo mientras terminábamos nuestra comida. «Sobre lo que dijiste de que era demasiado tarde para volver a la música profesionalmente». «Oh», levanté una ceja, habiendo notado su enfoque metódico cuando tenía algo específico en mente. «La Fundación celebra su gala de lanzamiento oficial el próximo mes. Necesitamos un componente musical». Sus ojos se encontraron con los míos firmemente. «Me gustaría que actuaras». La sugerencia me provocó una sacudida de emoción y terror a la vez. «Mateo, no he actuado en público en más de 30 años. Lo que lo convierte en el comienzo simbólico perfecto para la Fundación», replicó, recreando lo que se perdió. «Segundas oportunidades». Se inclinó ligeramente. «Sigues siendo brillante, Sofía. Te he oído tocar durante nuestras cenas. El talento sigue ahí». Hay una gran diferencia entre tocar casualmente durante la cena y actuar en una gala frente a donantes y miembros de la Junta, protesté. Tienes 6 semanas para prepararte. Su confianza en mí era a la vez halagadora y aterradora. Solo una pieza, algo significativo para ti. Quería negarme, retirarme a la seguridad del anonimato al que me había acostumbrado. Sin embargo, algo en su fe inquebrantable me hizo reconsiderar. Quizás esto era parte de mi propia reclamación, mi propia segunda oportunidad. «Lo pensaré», dije finalmente. Su sonrisa, tan raramente vista, pero transformadora cuando aparecía, me dijo que sabía que había ganado. Esa noche, después de que Mateo se fuera, me senté en mi piano, realmente sentada,
con un propósito. Por primera vez en décadas, mis dedos se movieron sobre las teclas tentativamente al principio, luego con creciente confianza mientras tocaba piezas que una vez había conocido de memoria. La memoria muscular era algo notable. Mis manos recordaban lo que mi mente consciente casi había olvidado. A medianoche, había tomado mi decisión. Actuaría en la gala, no solo por Mateo o por la fundación, sino por mí misma, por la joven que había renunciado a sus sueños con demasiada facilidad, que había perdido tanto, pero que finalmente estaba encontrando el camino de regreso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación. Practicaba religiosamente cada mañana, redescubriendo la disciplina y la alegría de sumergirme en la música. Mateo hizo que restauraran profesionalmente mi piano, una necesidad práctica. Insistió cuando protesté por el gasto. 2 semanas antes de la gala, un elegante vestido llegó a mi apartamento, azul medianoche con sutiles acentos plateados que complementaban mi ahora completamente plateado cabello. La tarjeta simplemente decía: «Para tu regreso triunfal, M». La noche de la gala llegó con una rapidez alarmante. El lugar era una histórica sala de conciertos de la ciudad, su interior dorado resplandeciente con una suave iluminación. Esperé entre bastidores, con el corazón martilleando contra mis costillas, cuestionando cada elección de vida que me había llevado a este momento. Mateo me encontró allí, impecable en su smoking, pero con un nerviosismo inusual en él. «¿Estás lista?», preguntó, ajustándose los gemelos, un hábito que había notado que surgía cuando estaba ansioso. «Tan lista como puedo estar», respondí, alisando mi ya liso vestido. «La sala se está llenando, está a plena capacidad. Muchas de las familias más influyentes de la ciudad están presentes». Dudó. «Hay algo que debería decirte. Javier está aquí». Mi cabeza se giró bruscamente. «¿Qué? ¿Por qué iba a...?» «Lo invité», dijo Mateo, su expresión ilegible. Pensé que debería presenciar a lo que finalmente llevaron sus acciones. La fundación, tu actuación, nuestra relación, el bien que ha surgido de su engaño. La complejidad de las emociones en la voz de Mateo, no la vindicta, sino algo más matizado, me hizo hacer una pausa. No se trataba de venganza, sino de finalización, de traer el círculo completo de nuestra historia a una sola habitación. «¿Estás enfadada?», preguntó Mateo cuando permanecí en silencio. «No», dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de ello. «No, no estoy enfadada. Javier es parte de esta historia, por muy a su pesar que sea. Quizás debería estar aquí para ver su resolución». El alivio parpadeó en el rostro de Mateo. «Hay una cosa más». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Hice esto para ti, para esta noche». Dentro había una delicada pulsera de plata con un solo amuleto, una media luna hecha de oro blanco, pequeños diamantes marcando su curva. La marca de nacimiento que nos había conectado, transformada en algo hermoso. «Mateo», suspiré, momentáneamente sin palabras. «Es perfecta». La abrochó alrededor de mi muñeca, cubriendo mi marca de nacimiento con precisión. «Para la suerte», dijo simplemente, «aunque no la necesitarás». Cuando anunciaron mi nombre, subí al escenario con la cabeza alta, el peso de 30 años de silencio y pérdida levantándose con cada paso. El gran piano esperaba, reluciente bajo las luces del escenario. Tomé asiento, ajusté mi postura y dejé mis manos suspendidas sobre las teclas por un momento. La pieza que había elegido era el Nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una composición de una belleza y profundidad emocional tan profundas que siempre me había conmovido, incluso en mis momentos más oscuros. Cuando empecé a tocar, la sala se desvaneció, y solo quedó la música fluyendo a través de mis dedos, expresando todo lo que las palabras no podían. Toqué por la joven pianista cuya carrera había sido dejada de lado. Toqué por la madre que había llorado un vacío durante 30 años. Toqué por el hijo que había sido robado y encontrado contra todo pronóstico. Y en algún momento de la pieza, mientras la melodía se elevaba y mis dedos se movían con una confianza recién descubierta, incluso toqué por Javier. No en perdón exactamente, sino en reconocimiento de que su terrible elección había llevado finalmente a este momento de belleza y reclamación. Cuando las notas finales se desvanecieron, hubo un momento de profundo silencio antes de que comenzaran los aplausos.
vacilantes al principio, luego creciendo hasta una ovación sostenida que me llenó los ojos de lágrimas. Me levanté, inclinándome ligeramente, mi mirada encontrando a Mateo en la primera fila, su expresión una mezcla de orgullo y algo más profundo, más fundamental. Al salir del escenario, vislumbré a Javier cerca del fondo de la sala, su rostro ilegible en las sombras. Nuestras miradas se encontraron brevemente a través de la distancia, y ofrecí el más mínimo de los asentimientos, no de absolución, sino de reconocimiento. Luego me di la vuelta, moviéndome hacia el futuro en lugar del pasado. Entre bastidores, Mateo estaba esperando. Eso, dijo en voz baja, fue extraordinario. Gracias por empujarme a hacerlo, respondí, mis manos todavía temblando ligeramente por la adrenalina y la emoción. Había olvidado cómo se sentía hacer música así, crear algo hermoso a partir del dolor. ¿No es eso lo que estamos haciendo con todo esto?, preguntó, señalando hacia la sala, la fundación, la nueva realidad que estábamos construyendo juntos, creando algo significativo a partir de lo que estaba destinado a destruirnos. La sabiduría en su observación, tan profunda, tan inesperada, me dejó momentáneamente sin palabras. Este hombre brillante, mi hijo, aunque no criado por mí, había destilado de alguna manera la esencia de nuestro viaje compartido en una sola verdad perfecta. Sí, dije finalmente, creo que eso es exactamente lo que estamos haciendo. El verano llegó con oportunidades inesperadas. El lanzamiento de la fundación había generado una publicidad significativa, lo que llevó al interés de los medios en mi historia personal, cuidadosamente editada para proteger la privacidad de todos los involucrados. Mi actuación en la gala había llamado la atención de la comunidad musical de la ciudad, lo que resultó en una invitación para impartir clases magistrales en mi antiguo conservatorio. Es como si el universo estuviera conspirando para devolverte todo lo que perdiste, comentó Elena una tarde mientras revisábamos las solicitudes de subvenciones para la fundación, solo que en una forma diferente. Su observación me pareció profundamente cierta. Las piezas de mi vida anterior estaban volviendo, transformadas por el tiempo y la experiencia en algo nuevo, algo que quizás encajaba mejor de lo que lo había hecho el original. Mateo y yo nos acomodamos en un ritmo cómodo de cenas regulares y trabajo en la fundación. Nuestra relación se profundizó a través de un propósito compartido y revelaciones graduales. La incomodidad de nuestras primeras interacciones dio paso a una facilidad familiar que a veces me sorprendía por su naturalidad. Tengo una proposición, dijo Mateo durante una de nuestras cenas semanales en mi apartamento. El retiro de la junta directiva de Phoenix Tech es el próximo mes en la Toscana. Me gustaría que te unieras a mí. Casi se me cae el tenedor. ¿La Toscana? ¿Con tu junta directiva? No como miembro de la junta, aclaró, aunque serías bienvenida en algunas de las sesiones. Pensé que podrías disfrutar de la villa que hemos alquilado. Hay un hermoso piano antiguo y el campo es espectacular para pintar. Dudó, y valoraría tenerte allí. La invitación me conmovió profundamente. No se trataba de negocios de la fundación ni de una obligación. Era Mateo simplemente queriendo mi compañía, queriendo incluirme en un aspecto importante de su vida. Sería un honor, dije, tratando de mantener la voz firme. Aunque no estoy segura de qué le diría a tus colegas sobre quién soy. Una expresión complicada cruzó su rostro. He estado pensando en eso, en cómo presentamos nuestra relación al mundo. Dejó su vaso deliberadamente. La verdad es que estoy orgulloso de haberte encontrado. No quiero ocultar nuestra conexión detrás de vagas explicaciones o medias verdades. ¿Quieres decirle a la gente que soy tu madre? Las palabras todavía se sentían extrañas en mi lengua, aplicadas a este hombre consumado al otro lado de la mesa. Sí, dijo simplemente. No las circunstancias completas. Esas permanecen privadas. Pero la verdad fundamental, que eres mi madre biológica y que nos encontramos después de muchos años de separación. La forma tan natural en que reivindicó nuestra conexión me llenó los ojos de lágrimas inesperadas. ¿Estás seguro? Podría plantear preguntas sobre Isabel y Jaime, sobre tu pasado. He hecho las paces con esas complejidades, dijo, su voz suave pero firme. Isabel sigue siendo la mujer que me crió, que moldeó gran parte de lo que soy. Eso no cambia. Pero tú también eres mi madre por sangre y ahora por elección.
No veo ninguna razón para negar ninguna de las dos verdades. Su claridad, su capacidad para sostener estas verdades aparentemente contradictorias simultáneamente, nunca dejaba de impresionarme. En esto no se parecía en nada a Javier, cuya visión del mundo solo permitía una versión de la realidad, la suya. Entonces sería un honor acompañarte a la Toscana, dije, como tu madre. El retiro fue aún más hermoso de lo que Mateo había descrito. La villa, encaramada en una colina toscana, rodeada de cipreses y viñedos, databa del siglo XVI. Mi habitación daba a un jardín en terrazas que descendía hasta un pequeño lago, el paisaje sacado de una pintura renacentista. En nuestra segunda noche allí, después de un día de reuniones de la Junta a las que cortésmente decliné asistir, Mateo me encontró en el antiguo piano de cola de la sala de música de la villa, experimentando con una pieza de Schubert que una vez había conocido de memoria. «Los miembros de la Junta están preguntando por ti», dijo, apoyado en el marco de la puerta. «Están intrigados por la misteriosa acompañante de pelo plateado que toca como una concertista». Reí suavemente. «Apenas nivel de concierto ya. Te subestimas». Entró completamente en la habitación, tomando asiento en un sillón cercano. «Los he invitado a tomar una copa antes de la cena. Pensé que, si te sentías cómoda, podría presentarte como es debido». Comprendiendo su significado de inmediato, asentí. «Estoy lista si tú lo estás». Cuando los miembros de la Junta se reunieron en la terraza una hora más tarde, una colección de ejecutivos de tecnología, capitalistas de riesgo y pioneros de la industria, Mateo me llevó a su lado con una mano suave en mi codo. «Me gustaría presentarles a todos a Sofía Vargas», dijo, su voz resonando fácilmente por la terraza. «Mi madre». Los murmullos de sorpresa fueron inmediatos, seguidos de miradas curiosas entre nosotros, notando sin duda las similitudes en nuestros rasgos que se volvieron obvias una vez nombradas. «Pensé que tus padres eran Isabel y Jaime Solís», dijo una de las miembros de la Junta, una mujer directa a la que me habían presentado como la ex-CEO de una importante empresa de tecnología. «Jaime e Isabel me criaron», confirmó Mateo. «Fui separado de Sofía cuando era un bebé por circunstancias ajenas a su voluntad. Nos reencontramos recientemente después de 30 años». La simplicidad de su explicación, veraz a la vez que protegía los detalles más dolorosos, silenció más preguntas. El grupo aceptó su narrativa con respetuoso interés, y varios miembros se me acercaron individualmente a lo largo de la noche con genuina calidez. Más tarde, mientras caminábamos por los jardines iluminados por la luna después de que los demás se hubieran retirado, me sentí abrumada por la facilidad con la que Mateo había reivindicado públicamente nuestra conexión. «Gracias», dije finalmente, «por reconocerme tan abiertamente». «Debería darte las gracias a ti», respondió sorprendiéndome, «por tu gracia al aceptar a un hijo que apareció en tu vida tan de repente y con tantas complicaciones». «Nunca podría ser una complicación», le aseguré. «Un milagro quizás, pero nunca una complicación». Nos detuvimos en una balaustrada de piedra con vistas al valle, las luces lejanas de un pequeño pueblo parpadeando como estrellas terrestres. A la suave luz de la luna, podía ver tanto a Javier como a mí misma en el perfil de Mateo, la decidida línea de su mandíbula, la expresión pensativa que una vez había sido mi seña de identidad. «He estado pensando en los diarios de Isabel», dijo Mateo inesperadamente, «en algo que escribió cuando yo tenía 10 años. Dijo que verme crecer era a la vez su mayor alegría y su más profunda culpa, que cada hito que presenciaba era uno robado a ti». La compleja emoción en su voz, el duelo por su madre adoptiva, mezclado con el arrepentimiento por lo que yo me había perdido, me conmovió profundamente. «Isabel te amaba», dije suavemente. «Cualquiera que fuera su papel en lo que pasó, te dio una buena vida, un hogar lleno de amor. No puedo odiarla por eso. Incluso aunque te quitó a tu hijo». «Te quitó físicamente», reconocí, «pero la conexión entre nosotros permaneció, invisible, desconocida, pero real. La misma sangre, la misma marca de nacimiento, el mismo talento musical. No podía borrar esas cosas por mucho que Javier quisiera cortar todos los lazos». Mateo asintió lentamente, absorbiendo mi perspectiva. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo después de un momento. «Algo que podría parecer extraño dado todo lo que ha pasado». «Adelante». ¿Podrías contarme la historia del día en que nací?»
No las secuelas, sino el principio. ¿Qué sentiste cuando supiste que venía? ¿Qué esperabas? La petición me pilló por sorpresa. Tan fundamental, tan primario. Todo niño merece conocer la historia de su comienzo. Sin embargo, esta narrativa básica le había sido robada junto con todo lo demás. ¿Estabas ansioso por llegar? Comencé, mi voz suave por el recuerdo, casi 3 meses antes. Estaba tocando la sonata Claro de Luna de Beethoven cuando llegó la primera contracción, tan fuerte que me hizo fallar una nota. Supe de inmediato que venías, aunque los médicos intentaron detener el parto. Describí la carrera al hospital. El miedo mezclado con la determinación, el amor feroz y protector que había sentido, incluso mientras todo se movía demasiado rápido, demasiado peligrosamente. Cuando finalmente te pusieron en mis brazos, eras tan pequeño, apenas 2 kilos, pero tu agarre era fuerte cuando envolviste tus dedos alrededor de los míos. Me toqué la muñeca donde la marca de nacimiento en forma de media luna yacía bajo mi pulsera. Y cuando vi esta marca en tu muñeca, idéntica a la mía, supe que eras verdaderamente mío, verdaderamente una parte de mí. Mateo escuchó con absoluta concentración, absorbiendo esta historia de origen, su historia, con visible emoción. Cuando terminé, estuvo en silencio por un largo momento. El único sonido, el canto de los grillos desde el jardín de abajo. Gracias, dijo finalmente, con voz áspera, por darme ese comienzo, por luchar por mí desde el principio. Siempre, prometí, diciéndolo con cada fibra de mi ser. Entonces y ahora. A la plateada luz de la luna toscana, con el peso de 30 años de separación detrás de nosotros y un futuro incierto pero prometedor por delante, estábamos juntos, no una madre y un hijo convencionales, sino algo quizás más ganado a pulso y precioso por toda su complejidad. El otoño pintó la ciudad de ámbar y carmesí, un año de transformaciones llegando a su fin. La fundación había florecido más allá de nuestras expectativas iniciales, ayudando a docenas de familias a navegar situaciones dolorosamente similares a la nuestra. Cada historia de éxito se sentía como una pequeña redención. Cada reencuentro, un eco de nuestro propio hallazgo imposible. Mi regreso a la música había evolucionado desde la única actuación en la gala a clases magistrales regulares y recitales íntimos ocasionales. Había declinado más oportunidades públicas, prefiriendo la tranquila satisfacción de enseñar a estudiantes prometedores y tocar para audiencias pequeñas y agradecidas. A los 53 años no tenía interés en la exigente vida de un músico de gira. Este regreso medido a mi primer amor era suficiente. Mateo me había integrado en su vida con una naturalidad que a veces me dejaba sin aliento. Me presentaba como su madre sin matices ni explicaciones, soportando la ocasional ceja levantada o mirada curiosa con una compostura imperturbable. En entornos de negocios, manteníamos los límites apropiados. Él seguía siendo el CEO visionario, yo la directora de la fundación. Pero en privado, nuestra relación continuaba profundizándose a través de pequeñas revelaciones y experiencias compartidas. No había visto a Javier desde la gala de la fundación, aunque ocasionalmente vislumbraba su nombre en revistas jurídicas, notando su conspicua ausencia en casos y eventos importantes. Según Mateo, que monitoreaba tales cosas con su característica minuciosidad, Javier había vendido su lujoso apartamento y se había mudado a una residencia más pequeña en La Moraleja, su vida social antes prominente, notablemente disminuida. No sentí satisfacción por su caída, solo una sensación apagada de que la justicia, a su manera imperfecta, se había cumplido. El hombre que había orquestado mi mayor pérdida había perdido mucho él mismo, no por nuestra vindicta, sino por las consecuencias naturales de sus propias acciones que finalmente lo alcanzaron. Una fresca mañana de octubre, mientras las hojas caían más allá de las ventanas de mi apartamento, como fragmentos de llama, mi teléfono sonó con el tono distintivo de Mateo. ¿Estás ocupada esta tarde?, preguntó sin preámbulos. La franqueza era otra cualidad que había heredado o desarrollado independientemente. Nada que no pueda reprogramarse, respondí, revisando mentalmente los modestos compromisos de mi día. ¿Qué tenías en mente? Hay un lugar que me gustaría que visitáramos juntos. Su tono tenía una gravedad inusual. Te recogeré a las 2 si te parece bien. La curiosidad me picó. Acepté.
preguntándome qué lugar podría inspirar tal solemnidad en su voz habitualmente mesurada. Cuando llegó su coche, conducía él mismo en lugar de usar su servicio habitual, otra señal de la naturaleza personal de la ocasión. Estaba esperando en la acera, envuelta en un abrigo camel contra el frío otoñal. Me saludó con un beso en la mejilla, un gesto que se había vuelto natural entre nosotros a lo largo de los meses. Mientras conducíamos, dejando la ciudad atrás por los suburbios boscosos de más allá, comencé a sospechar nuestro destino. Cuando giramos en la arbolada entrada del cementerio de la Almudena, mi sospecha se cristalizó en certeza. «Vamos a la tumba», dije suavemente, no como una pregunta. Mateo asintió, sus manos perfectamente posicionadas en el volante, los ojos fijos en la sinuosa carretera del cementerio. Nunca la he visitado. Me pareció algo que deberíamos hacer juntos. La pequeña lápida se encontraba bajo un arce de azúcar que se había vuelto de un carmesí brillante, el vívido contrapunto de la naturaleza al sombrío granito gris. Mateo Javier Torres, decía la inscripción. Amado hijo, 14 de abril de 1995. Una ficción perfecta. Una tumba para un niño que nunca había muerto, visitada durante años por una madre cuyo duelo se había construido sobre elaboradas mentiras. Nos paramos ante ella en silencio, las hojas de otoño arremolinándose a nuestros pies. Después de un momento, Mateo colocó una pequeña piedra blanca sobre la lápida, un gesto que reconocí de las tradiciones judías de mi propia familia, aunque nunca había discutido estas raíces con él. La familia de Isabel era judía, dijo notando mi sorpresa. Ella me enseñó esta costumbre cuando visitábamos las tumbas de sus padres. Otra conexión inesperada, otro hilo que había existido sin ser visto entre nosotros todos estos años. Solía traer lirios azules, dije, mirando la parcela desnuda. Solo florecen en primavera, pero los encontraba en algún lugar cada mes durante años. El jardinero del cementerio retiraba las flores del mes anterior, marchitas y secas para entonces. Siempre fue amable. Nunca mencionó que yo era la única que visitaba. La mano de Mateo encontró la mía, cálida y sólida. Siento que tuvieras que soportar eso, dijo simplemente. Todos esos años de duelo en soledad. Pero ya no estoy de duelo, respondí, la comprensión golpeándome con una claridad repentina. Por primera vez en 30 años no llevo ese peso. Permanecimos juntos mientras el viento susurraba a través del arce, desprendiendo más hojas carmesí que danzaban alrededor de la pequeña lápida como bendiciones. «¿Qué pasa con ella ahora?», preguntó finalmente Mateo. «La tumba». Consideré esto. Permanece, supongo. Como un marcador, no de una muerte, sino de un comienzo. El lugar donde un capítulo terminó y otro, mucho más largo, comenzó. Asintió, comprendiendo, como siempre hacía, las capas bajo mis palabras. Nos alejamos juntos de la tumba, caminando de regreso hacia el coche bajo un dosel de gloria otoñal. «Tengo algo para ti», dijo mientras volvíamos a la ciudad. «Está en la guantera». Dentro había un pequeño sobre azul. Lo abrí para encontrar una invitación elegantemente impresa. Phoenix Tech, en colaboración con la Fundación Vargas para la Justicia Familiar, tiene el honor de invitarle a la inauguración del Ala Memorial Isabel Solís, Hospital Infantil Universitario, 15 de noviembre, 1900H. Miré a Mateo, momentáneamente sin palabras. El ala se especializará en cuidados neonatales para bebés prematuros, explicó, con los ojos en la carretera. Instalaciones de última generación, programas de investigación, servicios de apoyo para las familias, todo a lo que Isabel dedicó su vida profesional, pero con recursos adicionales a los que nunca tuvo acceso. «Es un hermoso tributo», dije, genuinamente conmovida por el gesto. Habría estado orgullosa. «Quería asegurarme de que te sintieras cómoda con ello», dijo Mateo, mirándome brevemente. «Dado su papel en nuestra separación». Isabel tomó una decisión terrible, reconocí. Pero también te dio una buena vida, un hogar lleno de amor. El mundo no se divide nítidamente en héroes y villanos, por mucho que a veces lo deseemos. Asintió, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. Eso es lo que esperaba que dijeras. En un semáforo, se volvió para mirarme de lleno. Hay algo más. La ceremonia de inauguración coincide con el primer aniversario de nuestro encuentro. Cuando te serví en el Imperial, pensé que quizás podrías actuar en la inauguración, algo para marcar la ocasión.
La simetría de ello me golpeó. Mi regreso a la música ocurriendo junto al reconocimiento público de Mateo de sus dos madres, la mujer que lo crió y la mujer que le dio la vida. Sería un honor, dije. La ceremonia de inauguración contó con la asistencia de la élite médica y filantrópica de la ciudad, un mar de atuendos formales y aplausos educados. Me senté en la primera fila mientras Mateo pronunciaba un conmovedor discurso sobre la dedicación de Isabel a la medicina neonatal, sobre las segundas oportunidades y el poder de la intervención médica moderna. Mi propia vida, dijo hacia el final, su mirada encontrando la mía, comenzó en las circunstancias más precarias, un nacimiento prematuro con perspectivas inciertas. Gracias a la pericia médica y a un cuidado extraordinario, sobreviví y prosperé. Esta ala garantizará que otros niños y familias reciban las mismas oportunidades que a mí me dieron. La cuidadosa redacción, veraz a la vez que estratégica en sus omisiones, demostró de nuevo el don de Mateo para navegar complejas aguas éticas. Honró el legado profesional de Isabel mientras reconocía, aunque oblicuamente, la realidad de su propio comienzo. Cuando tomé mi lugar en el piano de cola situado en el imponente atrio del hospital, sentí una profunda sensación de plenitud. La pieza que había elegido, Jesús, Alegría de los Hombres, de Bach, fluyó de mis dedos con una gracia sin esfuerzo. Sus intrincados patrones hablaban de orden emergiendo del caos, de belleza de la complejidad. Mientras las notas finales resonaban en el espacio, capté la mirada de Mateo al otro lado de la sala. En ese momento de comunión silenciosa, sentí que el circuito de nuestro extraordinario viaje se completaba. Madre e hijo, separados y encontrados, creando algo significativo de lo que había estado destinado a dividirnos. Más tarde, mientras compartíamos una cena tranquila en mi apartamento, solo nosotros dos, sin negocios de la fundación ni obligaciones sociales, Mateo levantó su copa en un brindis. Por encontrar lo que se perdió, dijo simplemente. Choqué mi copa con la suya, el suave tintineo como una campana marcando la hora. Y por construir lo que nunca existió antes. Fuera de mis ventanas, los primeros copos de nieve del invierno comenzaron su silencioso descenso, transformando la ciudad en algo nuevo y prístino. Dentro, en el cálido círculo de la luz de la lámpara, se sentaba el regalo más inesperado y precioso de mi vida. Mi hijo, devuelto a mí contra todo pronóstico, ambos cambiados para siempre por el viaje. No un final de cuento de hadas, demasiado complejo, demasiado matizado para tal simplicidad, pero un final, no obstante, que contenía en sí las semillas de innumerables nuevos comienzos para nosotros y para las familias que nuestra fundación ayudaría en los años venideros. Estaba pensando, dijo Mateo dejando su copa, en los próximos pasos para la fundación. Hay un programa en Europa que me gustaría que exploráramos, un modelo para la reunificación familiar que ha mostrado resultados prometedores. Mientras esbozaba su visión, escuché con la conciencia de que este propósito compartido, este respeto mutuo, esta conexión ganada a pulso, era el verdadero milagro. No solo encontrarnos, sino encontrar el uno en el otro el complemento perfecto, la pieza que faltaba y que hacía nuestras vidas más completas. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las transformaciones del último año con un manto blanco y limpio. El recordatorio de la naturaleza de que incluso las marcas más indelebles pueden suavizarse.